Cordial saludo, estudiantes. Bienvenidos a nuestro tercer encuentro de su espacio Biotécnicas de Restauración. El día de hoy vamos a entrar en materia sobre las diferentes técnicas que se utilizan o las más frecuentes en restauración ecológica. Vamos a describir los diferentes pasos para un proceso de restauración y a mencionar los aspectos relevantes de las diferentes o principales técnicas o estrategias de restauración. Ok. Pasos para tener en cuenta en la secuencia de restauración. Primero, esta información es tomada de la Guía Técnica para la Restauración Ecológica de los Ecosistemas de Colombia, un insumo del 2005 derivado de un convenio entre el Ministerio de Ambiente, en su momento de Vivienda y Desarrollo Territorial, hoy Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, y la Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, en donde pues participó la escuela del Departamento de Biología de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional de Colombia, con el profesor Orlando Vargas, pues quien es un referente nacional y una autoridad en este tema. Volvamos entonces. Pasos para tener en cuenta en el proceso de restauración. Definir definir ecosistemas, comunidades o escenarios de referencia. Recuerden a dónde queremos llegar, cuál va a ser la trayectoria del proceso que queremos lograr. Segundo, evaluar el estado actual del ecosistema que se va a restaurar, una línea base. Tercero, definir las escalas y niveles de organización. Cuarto, establecer escalas y jerarquías de disturbio. Quinto, involucrar a las comunidades en el marco pues, de un proceso comunitario. Sexto, evaluar el potencial de regeneración del ecosistema. Séptimo, identificar los tensionantes para la restauración. Octavo, seleccionar las especies adecuadas para la restauración. Noveno, propagar y manejar las especies. Décimo, seleccionar los sitios. Número 11, diseñar acciones para superar los tensionantes para la restauración. Número 12, monitorar el proceso de restauración. Y número 13, consolidar el proceso de restauración. Vamos al número 1 en lo que se refiere a la definición de ecosistema, comunidad o escenario de referencia. Recordemos pues que es un modelo a donde queremos llegar para planear el proceso de restauración y posteriormente para evaluarlo. Entonces debemos tener presente la revisión de descripciones ecológicas, listas de especies perturbadas, revisión de fotografías históricas y recientes, tanto aéreas como terrestres, mapas de sitio antes del proyecto, la ubicación de remanentes del sitio que se va a restaurar, indicar las condiciones físicas anteriores de la biota, revisión de descripciones ecológicas y listas de especies de ecosistemas similares o ecosistemas intactos, revisión de versiones históricas orales de personas familiarizadas con los sitios del proyecto antes del daño, antes de la perturbación, es decir, la relatoría de las comunidades. Recordemos que habíamos mencionado que cuando no hay insumos técnicos disponibles o cuando no hay elementos de cómo poder caracterizar eso en momentos anteriores, pues hacemos uso de cartografía social a partir de los relatos, de los aportes de las comunidades en sus historias, en su oralidad, pues. O también evidencias paleoecológicas o paleohidrológicas. Paso número 2, evaluar el estado actual del ecosistema que se va a restaurar, una línea base de condiciones de paisaje, de condiciones bióticas, de condiciones abióticas, una valoración de agua y suelo, aspectos físico-químicos, topografía, hidrología, batimetría, tipos de comunidades, ubicaciones de población, fauna dispersora, esto es muy importante, la biota del suelo, altamente relevante. Recuerden que un proceso de restauración ecológica no es completo si no tengo un análisis de suelo, de condiciones de suelo. Condiciones de paisaje, ubicación de relictos o parches del ecosistema original, tipos y usos de la tierra y su relación con el ecosistema a restaurar.
En el paso número 3, definir escalas y niveles de organización. Recordemos entonces que en cada nivel se definen diferentes objetivos de trabajo. Consecuentemente, con los procesos para la restauración cambia según la escala y el nivel de análisis. Entonces tenemos dos escalas básicamente, local, regional y bueno, quizás una más de paisaje. En la escala local y a nivel de especies, entonces estaremos hablando de recuperar poblaciones y hábitats. En la escala local, a nivel de comunidad, estaríamos platicando de preservar especies raras o en peligro de extinción. En la escala regional, más a un nivel ecosistémico, de recuperar algunas funciones del ecosistema. Y en escala de paisaje estamos hablando de la integración de varios ecosistemas o de ecosistemas fragmentados, de flujos de energía y materia. En el cuarto punto, establecer escalas y jerarquías de disturbio. Es aquí cuando diferenciamos si los disturbios son naturales o antrópicos. Todos los ecosistemas están sujetos a un régimen de disturbios naturales y antrópicos. La combinación de estos establece una dinámica espacial y temporal en los paisajes. La dimensión espacial, hablamos de unidades de superficie y de fuerza o la severidad del disturbio. Y en la dimensión temporal, pues incluimos si son disturbios raros, frecuentes o continuos. ¿Para qué? Para poder tener una frecuencia o una predictibilidad del disturbio, caso de algunas quemas que son de comportamientos culturales. Y pues en la mayoría de los sitios los incendios de cobertura se vuelven recurrentes cada cierto periodo de tiempo. Entonces uno ya sabe más o menos o puede predecir cuál es el comportamiento o la dinámica espacial del disturbio y su paisaje. Esto lógicamente lo vamos a diferenciar en ecosistemas terrestres, ecosistemas de agua dulce o ecosistemas costeros o en cualquier particularidad dentro de estos mismos, si son zonas secas, si son humedales, otro tipo de ecosistemas. Recordemos entonces disturbios antrópicos como sistemas de producción extensiva, usos de suelo, deforestación, extracción de materiales a cielo abierto, desarrollo industrial y urbanístico, incendios forestales o de cobertura vegetal, desecación de humedales, modificación de los regímenes hidrológicos, invasiones biológicas por especies invasoras, valga la redundancia, sistemas productivos forestales no sostenibles, disturbios de origen natural. Recordemos, hay unos fuegos naturales asociados a puntos de calor, a termas, huracanes, terremotos y maremotos, fuegos, inundaciones, deslizamientos, entre otros. Involucrar a las comunidades. Es necesario lograr que las comunidades locales se apropien de las labores de restauración para garantizar la continuidad del proceso, para lo cual es muy importante la capacitación para el establecimiento y manejo de viveros, el diseño y selección de plantas útiles para la restauración ecológica. Todos los ecosistemas están sujetos a un régimen de disturbios naturales y antrópicos. La combinación de ellos establece una dinámica espacial y temporal de los paisajes. Básicamente en este punto, y pues es en la mayoría de las cuencas, como platicábamos ahí, hay unas cuencas más habitadas que otras, más pobladas, pero en la mayoría donde tenemos conflictos por uso del suelo, conflictos asociados a recurso hídrico, porque tenemos personas con intereses, con sentimientos, con diferentes posiciones sobre usos del agua, sobre usos del suelo. El involucramiento de las comunidades es vital. Sin eso, pues realmente va a ser muy difícil consolidar un proceso de una gestión en una cuenca. Debemos también evaluar el potencial de regeneración. Básicamente en esto es mirar la disponibilidad de especies en la región, mirar el sitio donde estamos trabajando, revisar en qué parte o cómo se comportan las coberturas vegetales respecto a la sucesión. Básicamente es el conjunto de especies nativas y la trayectoria sucesional que ofrece un paisaje. En esta fase se tiene una aproximación a las especies pioneras y a las especies de sucesión tardía. Recordemos especies de estrategias R y especies de estrategia K.
las que tienen ciclos de vida rápidos, en altas densidades, con altas tasas de crecimiento y con unos portes arbustivos o arbóreos de ciclo corto, también es de ciclo pues rastrero herbáceo. Las especies dominantes, las codominantes, o sea, las que están dominadas, también las especies raras, sobre todo las especies que potencialmente pueden ser utilizadas en experimentos y programas de restauración. Por eso es importante la línea base. Muchas especies pueden estar extintas localmente, es decir, en el área de su trabajo, en el área de interés, pero no regionalmente. Es por eso que es necesario tener muy claro el contexto regional. Paso número 7, identificación de tensionantes en diferentes escalas. Recordemos por tensionante todos aquellos factores que impiden, limitan o desvían la sucesión natural en áreas alteradas por disturbios naturales o antrópicos. Tensionantes relacionados con la dispersión de plantas, es muy importante, la ausencia de polinizadores, de dispersores, el banco de semillas. Tensionantes relacionados con el establecimiento de la planta, básicamente la ausencia de micrositios, la herbivoría, entendido como el consumo de nuestros ensayos o nuestros procesos de repoblamiento vegetal debido al consumo de los roedores, de curíes, de conejos. También un suelo inadecuado como tensionante relacionado con el establecimiento. Otro tensionante relacionado con la persistencia de las plántulas. En el tema pues de condiciones locales de microclima, restricciones climáticas. Otro puede llegar a ser la competencia con especies invasoras como el retamo, el ojo de poeta, la palma de aceite. También por los fuegos naturales, lo que les platicaba yo de puntos de calor. Esto puede llegar a ser un tensionante relacionado con la persistencia de las plantas. El paso número 8, selección de especies para la restauración. Aquí les muestro pues algunos atributos o algunas condiciones o elementos relevantes que uno podría llegar a tener en cuenta respecto a elementos morfológicos, reproductivos y otros. En el caso del hábito, si es una hierba, si es un árbol, si es un arbusto, qué altura tiene, su reproducción, si es sexual por semilla o vegetativa por cualquier otro elemento, el nivel poblacional, la frecuencia, la abundancia, el tipo de distribución de la especie. Si miramos su copa, si es aparasolada, si es extendida, si es redonda, si es densa, si es estirada, la forma de la misma, la cobertura, el diámetro aproximado, la densidad del follaje. Esto pues me va a tener connotaciones en lo que pasa debajo de esa copa. La cantidad de luz que entra, la cantidad de agua que entra, el microclima que se genera, estrategias de dispersión de las semillas. Recordemos si es zoócora por fauna básicamente, bien sea en su ingesta o en su transporte que se adhiere a su piel, a su pelo. Anemócora o aerócora cuando las esparce el aire, hidrócora cuando las se es esparcida por el recurso hídrico, pues por los cuerpos de agua. El tipo de hoja, el área foliar, el contenido de materia seca, el cociente de peso fresco contra peso seco, el tipo de hoja, la estrategia de polinización de la especie, la tolerancia a la luz, la resistencia a las heladas, su capacidad para fijar nitrógeno, la producción de biomasa, sus defensas antiherbivoría como espinas, sustancias que generan algún rechazo en el paladar o en la ingesta de los herbívoros, que no les gusten, que prefieran otras respecto a esas que estamos estableciendo. También que tengan un buen banco de semillas, un banco de plántulas, un banco de retoños, que tengan unos usos tradicionales, que sean conocidas por las comunidades, que las puedan identificar, que sea fácil recuperarlas. En
en el paso número 9, propagar y manejar especies. Básicamente, lo que llamamos nosotros la fase de vivero. Entonces existen tres tipos de propagación vegetativa, pues aparte de la propagación por semillas que llamamos sexual, hay otra que es la propagación vegetativa. Esta se puede dar por la propagación por rizomas, estacas, ejes, bulbos, tubérculos, estolones, segmentos de órganos como tallos y hojas. Un ejemplo de esto, pues la yuca, pues que se reproduce pues por rizomas de los colinos de plátano y demás. La propagación por injertos, donde segmentos de una planta se adhieren a otra receptiva más resistente de mejores características. Se utiliza en condiciones cuando no hay una oferta genética amplia, cuando hay una debilidad del banco genético, el pool genético de las mismas, y se trae pues un patrón de una especie resistente de la misma especie y se le injerta pues otro elemento de una especie con otros atributos que queramos mejorar. La propagación in vitro, en la cual las células o parte del tejido u órganos son cultivados en condiciones controladas en laboratorio. El paso número 10, seleccionar los sitios. Los sitios deben ser los sitios donde vamos a hacer o los ensayos de restauración o ya el proceso de restauración como tal. Deben ser sitios accesibles para poder facilitar el acceso, el ingreso, el monitoreo, la entrada de insumos y demás. También deben ser áreas de interés comunitario, que alguien pueda estar pendiente de eso y que no sea un área que realmente no le interesa a nadie y pues esto no va a tener mayor relevancia en el monitoreo y en el seguimiento. Definir los disturbios y tensionantes, evitar los herbívoros, lo que les platicaba de conejos, curíes y otros roedores. Revisar el tema de especies invasoras. Cuando tenemos unos claros o unos micrositios donde vamos a establecer ensayos o donde ya vamos a fijar aplicar nuestras técnicas de restauración, uno de los elementos claves es poder revisar cómo se comportan las especies invasoras en ese sitio. Si tenemos presencia, si hay ausencia, si están cerca, porque muchas de estas especies invasoras compiten fuertemente con nuestros procesos, nuestros ensayos o nuestras técnicas de restauración y van a colonizar más rápido o van a ser un gran problema con nuestro proceso de repoblamiento, de restauración. El estado del suelo. Ya he venido recalcando la importancia de tener análisis de suelo en su textura, en su composición, en sus propiedades para poder garantizar un proceso de restauración. Inclusive algunas de las técnicas que vamos a ver el día de hoy están muy relacionadas con el manejo del suelo, con incorporar suelo o perfiles de suelo a nuevas áreas. También evaluar los gradientes topográficos y pues generalmente todo lo que me concierne a la espacialidad o a las condiciones de sitio. Número 11. Diseño de acciones para la restauración. Se plantean 5 conjuntos de acciones dependiendo del tipo de disturbio y sus tensionantes. El primero basado en la remoción y control de los tensionantes leves, frecuencias de quemas, sobrepastoreo, tasas de cosecha, erosión moderada. El segundo, pues, basado en la adición de especies, plantas, animales o microorganismos o materiales fertilizantes y materia orgánica. El tercero, basados en la regulación de la tasa de procesos ecosistémicos, es decir, los flujos entre los comportamientos. Ejemplo, regular la composición y estructura del suelo para sincronizar la liberación de nutrientes y captación vegetal de estos. El cuarto, basados en la remoción de tensionantes severos. Y quinto, basados en la regulación de las fuentes de entrada de energía. Paso número 12, monitorar el proceso de restauración. Asegurar el éxito en la restauración ecológica brindando información necesaria para evaluar y ajustar las prácticas de restauración de modo que puedan ser modificadas en cualquier momento. Es decir, corregir los resultados que vamos logrando con base a la trayectoria y al sistema de referencia que nos hemos fijado.
De esta manera, si los resultados obtenidos en los tratamientos aplicados son negativos o indeseables, dichos tratamientos se modifican o detienen. Por el contrario, si se obtienen resultados positivos, estos tratamientos se continúan, se dinamizan, se multiplican y si es posible se mejoran. En el paso número 13, pues consolidar el proceso de restauración. Y esto básicamente es lograr el autosostenimiento del sistema que estamos nosotros, del tratamiento o del sistema que establecimos. En muchos de los procesos de compensación, para temas de licenciamiento, permisos y otros trámites ambientales, cuando se obligan a procesos de restauración, se obliga el monitoreo, acompañamiento y presentación de informes más o menos por un periodo no inferior a 4 o 5 años, en donde según el plan de restauración presentado o donde la mayoría de los casos que se han presentado, se podría llegar a entender o a presumir que el ecosistema logra un autosostenimiento en flujos energéticos, que se puede ir solito hacia la tendencia de la línea de trayectoria que hemos trazado para que se parezca a nuestro modelo de referencia. Vamos entonces con algo que es muy común y es que se habla en restauración de restauración pasiva y restauración activa. La pasiva, también denominada espontánea, en la que los agentes causantes de la degradación se remueven y se deja el área sin otro tipo de actividad directa, sin otro uso del suelo más allá de su conservación, preservación o restauración. En ocasiones, esta restauración pasiva es acompañada con un aislamiento, con un encerramiento, con unos cercos, con unos cercados eléctricos de alambre de púa, pues cualquier barrera física que pueda impedir un cambio de uso del suelo asociado a actividades productivas como ganadería u agricultura. La restauración activa, pues las actividades de restauración son asistidas, acompañadas y hay un involucramiento de antrópico en este proceso, porque existen intervenciones directas de manejo como el enriquecimiento o adición vegetal, la remoción o traslado de material plantular, entre otros. Vamos a ver aquí en estos esquemas, en estos diagramas, ejemplos de acciones de restauración ecológica en páramos. Básicamente donde se recalca la eliminación de disturbios y tensionantes como pastos invasores, arbustos, eliminación pues del uso de pastoreo de ganado, esto estamos hablando en páramos, la selección y propagación de especies, básicamente con la consecución u obtención de material vegetal, la cual puede, pues lo más recomendable es que sean obtenidos de los sitios de referencia o cercanos al área donde vamos a trabajar, o si no, pues comprados en un vivero, si llegase a existir esa disponibilidad de material. O como en la mayoría de los procesos, pues toca montar una locación de producción temporal o un vivero temporal. Para propagar material vegetal nativo, también se utiliza siembra de semillas de manera directa y siembra de plántulas a manera de enriquecimiento. Es necesario también recuperar suelos y hacer una remoción de la vegetación epígea e hipógea. Estas son estrategias de germinación. La descompactación mecánica del suelo, la adición de enmiendas orgánicas si llegase a ser una limitante o un tensionante de la disponibilidad de nutrientes. Eso sucede muchas veces después de un incendio, después de alguna afectación de un disturbio por un agente contaminante, derrame de petróleo, de agentes químicos, trasplante de suelo, ya vamos a ver una de esas técnicas de restauración. Y también uno de los ejemplos de otra de las acciones de restauración es la creación de micrositios y matrices de vegetación. Eso se hace básicamente con siembra de especies facilitadoras, con estrategias de nucleación, que también la vamos a ver ahora, y con la creación de relieves microtopográficos.
La mayoría de las acciones vistas también se replican cuando vamos a hablar de restauración en bosques. Hay que hacer una eliminación de disturbios o barreras, eliminación de pastoreo del ganado, de especies invasoras, hay que impedir la erosión. Otro bloque está asociado a la selección y propagación de especies, con lo que les platicaba el banco de propágulos, semillas, siembra directa de semillas que ya lo vamos a ver, el montaje de viveros locales, la recuperación de suelos, nuevamente con la adición de enmiendas o fertilizantes, trasplante de bloque de suelos que lo vamos a ver en una estrategia de nucleación y el empleo de micorrizas. Otro bloque con la creación de micrositios y matrices de vegetación, muy similar a lo que hacíamos con páramo. Utilización de perchas para aves, ojo a esto que es una de las estrategias de mayor éxito y de muy bajo costo, o de las técnicas empleadas en restauración, crear matrices con especies facilitadoras y la ampliación de bordes de bosque. Ya vamos a ver también eso. Cuando hablamos de sabanas naturales, pues son ecosistemas un poco más complejos porque no están caracterizados por coberturas boscosas. Hablamos de los llanos orientales y estas sabanas que tienen unas coberturas herbáceas y arbóreas de un comportamiento diferente. Para eso hay que ampliar la fase diagnóstica y hay que identificar muy bien el sistema o ecosistema de referencia. Mirar cuál es la definición de sabana o el entendimiento de sabana que tengo. Evaluar el estado actual del ecosistema en composición, estructura y función. El potencial de restauración, el banco de semillas, la dispersión, la riqueza, la riqueza de las plántulas, la identificación de estados sucesionales, los disturbios, su caracterización, el involucramiento comunitario, como le hemos platicado, la selección de especies, y cuando no hay no hay procesos documentados de restauración en ecosistemas similares o en el que estamos nosotros trabajando, hay que hacer pilotos o fases experimentales. Mirar qué nos funcionó, qué podemos retomar, qué lecciones aprendidas o qué experiencias de éxito podemos replicar y escalar. Cuando vamos al de zonas secas es similar. Necesitamos un buen proceso de planificación, un diagnóstico con una línea base sólida, el diseño de un plan de restauración, pero básicamente se replican los mismos elementos que hemos tenido. La pertinencia de iniciar pilotos cuando es necesario y, y pues una buena línea base en su diagnóstico, la eliminación de tensión, el control o gestión de tensionantes y comenzar a trabajar en procesos de monitoreo comunitario. Restauración en zonas secas, una de los casos exitosos o de las experiencias más documentadas que se podría decir y con una inversión realmente interesante, sucede en el caso del Quimbo, allá en el Huila, en el marco de una compensación de EPM, creo, de una empresa, en el Quimbo, el cual tiene alguna fase de pilotaje, de experimentos, de ver hacia dónde va a mandar su tendencia, su línea de trayectoria de restauración, hacia dónde quiere llegar. Y en el marco del diagnóstico, de la caracterización, ha encontrado especies nuevas, ha generado conocimiento que le sirve muchísimo a este campo de la restauración que están experimentando. Restauración ecológica en humedales. Esto realmente es un poco más complejo y diferente pues de los ecosistemas netamente de bosques y terrestres, en el sentido que es necesario empezar a conocer las dinámicas o los pulsos de los cuerpos hídricos, y en ocasiones se empieza por restablecer esas dinámicas. Seguido de ello ya se empieza a trabajar el tema de vegetación, y teniendo en cuenta que son ecosistemas que dependen del agua, pues el agua tiene varias características físico-químicas y en ese sentido hay que mejorar
Hay que tener análisis de aguas lluvias, aguas tratadas, los diferentes usos que se le dan, aguas subterráneas, canalización, velocidades, cauces, el ciclo hídrico dentro de ellos. A veces es necesario entrar a regular, como les platicaba, esos flujos de agua con eliminación de sedimentos, con un bombeo para poder recuperar esas dinámicas. En este caso se habla pues del control de arrastre, como les platicaba, de sedimentos o residuos sólidos, utilizando rejillas de retención, trampas de basura, desarenadores, separación de alcantarillados y aguas lluvia, control de vertimientos de contaminantes y entradas al humedal, una reconfiguración geomorfológica, una adecuación de pendientes, configuración de islas o de bancos de sedimentos, remoción de relleno, remoción de sedimentos. Después ya se empieza a mirar el tema de la vegetación. La restauración de ecosistemas de agua dulce, pues básicamente muy similar al otro, una supresión de factores de disturbio, una reversión de los agentes que generan la degradación, favorecimiento de procesos de regeneración natural y unos procesos de mitigación. La selección de sitios o hábitats, una selección de poblaciones o comunidades donantes, la reconstrucción estructural del hábitat, el trasplante, la estabilización y la medición de criterios de éxito o el monitoreo. Entremos entonces en materia al detalle o a los aspectos relevantes de diferentes estrategias de restauración, recuperación o rehabilitación, dependiendo de lo que queramos nosotros lograr y dependiendo el alcance que le demos de uso común. Entre estos tenemos el aislamiento o el encerramiento del bosque, el enriquecimiento y suplementación del bosque, cercas vivas multiestrato, el uso de herramientas de manejo del paisaje, los sistemas productivos agroforestales, silvopastoriles, sistemas netamente forestales, el rescate como estrategia de conservación de especies amenazadas y especies clave, el establecimiento de barreras, franjas de protección de cuerpos de agua, árboles dispersos en potreros, redistribución de plántulas, establecer el régimen hidrobiológico de los humedales, la eliminación de especies invasoras y la nucleación. Pueden existir muchísimas otras, plantación forestal protectora, plantaciones forestales productoras, en el marco de los sistemas forestales, y muchas otras, pero vamos a ver estas que son quizás unas de las más comunes, de las más presentadas en los planes de restauración o en los proyectos de restauración. El encerramiento del bosque o del área de interés es básicamente un manejo de tensionantes. En este caso, de acá del dibujo podemos ver ganadería que está sobre el cauce hídrico y básicamente lo que se hace es aislar, evitar el acceso pues de este tensionante para que me genere un disturbio. Esto va a facilitar la restauración espontánea y podemos asistirlo con la inserción o el establecimiento de especies. Entonces, ¿qué ventajas tiene? Aísla tensionantes, bloquea el acceso no deseado para la restauración, evita el paso y afectaciones por efectos de ganado. Realmente comparado con otras técnicas es de bajo costo, pues establecer una cerca, más o menos estamos hablando de entre 7.000 y 12.000 pesos metro lineal. El uso de diferentes materiales que se pueden emplear pues para aislar con todas las variedades de cercos que hemos visto, aislamientos, usando la tradicional de alambre de púa en todas sus variaciones, en materiales, en número de hilos, postes de alambre, postes de plástico, postes de concreto, de caucho, aislamientos con llantas y otro tipo de barreras. ¿Qué desventajas? Pues que irrumpe el tránsito de especies de porte mayor como un venado, como un zoche, como un oso, porque van a tener una barrera física que les va a impedir el acceso. En algunos
casos ni siquiera es una barrera. Un oso fácilmente con sus garras puede romper un cerco de alambre de púa. Y pues detrás del paso que abrió el oso viene el venadito, viene el soche y también si no se tiene cuidado se mete el ganado. ¿Qué otra desventaja tiene? Requiere mantenimientos por la vida útil y la durabilidad de los materiales. El enriquecimiento o suplementación de áreas de bosque. En este básicamente lo que se hace es incorporar una densidad suficiente de especies en las zonas afectadas, ya que se ha perdido la capacidad de colonización. Y no quiero que me sea colonizado por especies invasoras. Siempre se debe usar en ejercicios de restauración en el bosque para enriquecimiento especies nativas pues propias del ecosistema. Incluso en la región a restaurar se deben usar distancias de siembra cortas de 2 a 3 metros. Acá hay una fotografía, un ejercicio de enriquecimiento de siembras cortas de 2 a 3 metros para tener altas densidades. Se busca la mayor diversidad posible, bien sea intercalando un individuo de uno, otro de otro, u otro de otro, o manteniendo todo el mismo, y lo que se hace es franjas de diferentes especies. Se usa más o menos en proyectos de una escala regional, se pueden usar de 50 a 100 especies diferentes, siempre combinando especies de rápido crecimiento, especies pioneras, con las de lento crecimiento. Aplica a sistemas forestales, es decir, nosotros quizás podamos tener unos espacios o unos claros dentro del bosque de los cuales podamos hacer usos de franjas, de espacios en donde podamos meter especies nativas de rápido crecimiento en altas densidades, muchas de ellas con diferentes usos, quizás ojalá de interés comercial, para poder tener también unas especies que se van a quedar en el sistema y otras que de las cuales vamos a poder hacer uso de sus productos maderables o no maderables. Esto lógicamente aplica para bosques, para temas de sabana, para temas de páramos y humedales, pues el tema hay que revisarlo muy bien porque hacer una introducción de especies en franjas de enriquecimiento en ecosistemas tan complejos, pues requiere una revisión y una evaluación con mucho mayor detalle. Uno de los sistemas que se utiliza, que también hace parte de las herramientas de manejo del paisaje, son barreras o cercos vivos multiestrato. ¿Qué me facilita esto? La movilidad de las manchas de bosque, de las especies, ¿sí? De la fauna básicamente. Al tener barreras de multiestrato de herbáceas, de arbustos, arbóreos, pues me va a favorecer el tránsito de la fauna, la germinación bajo la copa de estos árboles. Acá hay con las excretas de las aves, de los murciélagos, cuando caen las semillas, pues vamos a tener un potencial de germinación mucho más alto, vamos a tener un repoblamiento de estas zonas, una conectividad con las zonas o con los relictos de bosque. Generalmente usamos especies de rápido crecimiento, incorporamos estratos, los 3 estratos mínimo. Se usan especies multipropósito que me sirvan no solo para la conservación, para el manejo de la fauna, que sirvan de hábitat, sino que pueda quizás de pronto, si tenemos sistemas productivos asociados, como es el caso de las gráficas, que sean especies que me puedan proveer de forraje para el ganado, que me puedan proveer de biomasa para combustible o leña, básicamente, que pueda obtener un uso secundario pues de la misma a través de su forraje de alguna sustancia. A veces se utiliza caucho, dependiendo de la zona donde estés. Bueno, pues cualquier cantidad perdón, otro uso pues de bienes maderables y no maderables de estas cercas. Sirven también o se utilizan también como en diseños multifuncionales, no solo para separar potreros y generar movilidad,
sino también se utilizan como cortinas rompevientos, como barreras resistentes de incendios, cuando tenemos amenazas a persistencia de fuegos, y tenemos acá especies de resistencia a temperaturas o de bajo poder ignífugo, es decir, que no prenden tan bien. No sé si les ha pasado cuando a veces hay madera para hacer una fogata o para prender una estufa de leña, de madera que se demora muchísimo en prender o que no da la llama que uno espera o la brasa que uno espera. Especies como especies como el tulipán africano, eh, que tienen un bajo poder ignífugo, se siembra en altas densidades, pues va a tener una resistencia mayor a fuegos y me va a tener un mayor tiempo de resistencia. Especies con mayores contenidos de humedad en sus hojas, suculentas, pueden llegar a retener pues el avance del fuego. El rescate de especies amenazadas es importante en la línea base cuando tenemos el diagnóstico de nuestra área y logramos identificar que hay especies amenazadas o en peligro de extinción, que son deseables tener en nuestros nuevos sistemas de restauración o tenerlas en la zona y no están disponibles localmente. Buscamos sitios o procedencias regionales de las cuales podamos traerlas, y básicamente la podemos traer en rebrotes. Generalmente muchas de las estrategias de conservación es que debajo del árbol parental empiezan a surgir unos rebrotes, unos renuevos, que no todos llegan a su estado adulto y no todos sobreviven, pues simplemente nos traemos unas especies y las llevamos a nuestro sitio de trabajo, las extraemos y las llevamos a un nuevo sitio de establecimiento. ¿Por qué? Porque son especies deseables en un ecosistema por su importancia y su función, el papel que desempeña en los procesos de restauración. Importante, claro está, tener presente el conocimiento de las dinámicas de esa población amenazada o esa población que se considera a nivel local como extinta, pues porque necesito voy a hacer una introducción, voy a incrementar su número de individuos y pues no quiero generar desequilibrios, no quiero llenar eso pues de hacer una plantación de una especie amenazada, sino simplemente voy a hacer un rescate, voy a garantizar su presencia en mi sistema, voy a hacer uso de su importancia funcional y ecológica para poder dinamizar la línea de trayectoria hacia donde voy a mandar el proceso de restauración. Otro de los ejemplos que está asociado a este es el de redistribución de plántulas, ya no necesariamente amenazadas o en condiciones de extinción. Básicamente se utiliza para contrarrestar las concentraciones de plántulas bajo la copa de los árboles en donde muy pocas logran sobrevivir. El ejemplo anterior, debajo de la copa de muchos árboles, en especial cuando los frutos son muy grandes, pues no caen muy lejos del árbol y empiezan a generarse renuevos debajo de las copas de estos o cerca de estos, los cuales no todos van a sobrevivir y yo puedo hacer uso de ese material que está ahí, de ese banco de plántulas que está disponible. En ocasiones esto se da, bueno, la mayoría de las veces son procesos naturales, claro que sí, pero también se da estas concentraciones de plántulas o de banco plantular porque hay una disminución o una ausencia de dispersores, porque por algún desequilibrio trófico ya no están esos roedores que me van a transportar las semillas, ya no están esas aves. Entonces muchos frutos, pocos consumidores también se puede dar. Solo los más vigorosos logran sobrevivir, los que tienen condiciones también de pronto una oportunidad de luz o de algo logran establecerse. Esta fuente de material vegetal puede llegar a ser en ocasiones la única alternativa para la obtención de plántulas. Cuando vas a empezar un proceso de restauración, no coincides con la época de fructificación para obtener las semillas.
toca esperar mucho tiempo, quizás otro ciclo fenológico y no sabemos cuánto nos va a demorar. No es posible obtener el material vegetal en viveros comerciales por la disponibilidad de la semilla, por lo complejo de la especie. Entonces este material en ocasiones se convierte en la única opción para iniciar algunos procesos en ciertas especies de restauración. El estudio correcto de las poblaciones puede definir estrategias de repoblamiento, enriquecimiento y rescate a través del movimiento de plántulas y juveniles dentro del mismo bosque. Se logra una mejor distribución y se evitan tasas de mortalidad por competencia. Por lo que les digo, no todos los renuevos y juveniles que están debajo de la copa del árbol o cercanos a él pues logran llegar a un estado adulto o llegan a consolidarse como individuos establecidos dentro de un sistema natural. Las plántulas o juveniles son extraídos con el bloque de tierra, no a raíz desnuda, sino con el pan de tierra, como se ve acá, y luego son llevados a sitios de similares condiciones dentro del bosque. No se lleva la plántula desnuda sin el pan de tierra, debe tener un pan de tierra o un bloque. Otra de las estrategias de restauración de uso común es el establecimiento de barreras. Esto particularmente lo que espera es disminuir el efecto borde. Recordemos que el efecto borde es el contraste o el comportamiento de los diferentes ecosistemas cuando se encuentran. Acá tenemos un alto contraste y lo que yo hago es adicionar una barrera viva para disminuir los efectos del encuentro de un ecosistema frente al otro, y disminuyo esos efectos con la presencia de una barrera de la masa boscosa. Estas barreras, como vimos en el de barreras vivas, pues puede tener generalmente de especies nativas, de las que se encuentran en los bordes hacia adentro. Yo voy a hacer uso de esas especies. Y lo que espero es disminuir la presión, disminuir el efecto borde, facilitar la recuperación de la parte interna de los bordes. Generalmente hago barreras densas. Tiene efectos positivos porque me frena la corriente de aire, disminuye los impactos sobre los bordes por radiación, que genera mejores condiciones de microclima, me va a ayudar a un lavado de nutrientes, me previene la erosión y compactación del suelo, entre otros, permite que el interior del fragmento se recupere y que fuentes de recursos para ganado como pastos y otras plantas consumidas sean reemplazadas por otro tipo de especies de forraje. Hablaba yo de multiusos y funcionalidad de estas barreras. Acá puedo incorporar una especie que sea de uso forrajero para evitar que se me vayan a otros sitios, para evitar que pues ya genere una barrera, pero para evitar que me sigan degradando el ecosistema. Las especies pioneras son un grupo clave porque al mezclarlo con especies arbóreas son capaces de soportar la radiación. En algunos casos se pueden establecer barreras con especies de multiuso, como les decía, para banco de forrajes. Podemos tener una que otra especie para la cosecha de madera, para los fogones, para la combustión en cocina o calefacción, como se quiera, cuando se necesite. Vamos a entrar a un tema también interesante acá con una técnica de la franja de protección de cuerpos de agua. Entonces, básicamente, pues si estamos hablando de cuerpos de agua, hay que tener presente las dinámicas del mismo. La cota mínima, su cota máxima y la franja que esto va a abarcar. Lo que se busca es disminuir el efecto de borde, facilitar la recuperación de la parte interna de esos bosques, y lo que se procura es tener una barrera densa que esperamos tener efectos positivos porque frena corrientes de aire, disminuye los impactos de los bordes por radiación, disminuye también los impactos por incremento de la temperatura, por el lavado de nutrientes, por erosión y compactación, pues, entre otros. Permite que el interior del fragmento se recupere y que fuentes de recursos
sean reemplazadas por otro tipo de especies que también pueden ser forrajeras. Las especies pioneras son un grupo clave acá, y algo muy importante con la franja de protección de los cuerpos de agua que quiero que miren es el tamaño, la dimensión. Hay un concepto que se utiliza, se maneja, que es de matas ciliares. Es un concepto de Brasil, o básicamente asociado a la vegetación riparia o al buffer ripario. Cuando manejas estas matas ciliares o estas barreras, aparte pues de los beneficios que mencionamos, deben tener una proporcionalidad respecto al tamaño de la sección del cauce. Si se dan cuenta en esta gráfica, en la medida en que se va ampliando el cauce del río, se va ampliando la sección de protección de la mata ciliar. Cuando se utiliza muchísimo esto, cuando queremos mejorar calidad de agua y regulación. Calidad por los beneficios que les voy a mostrar en unas diapositivas más adelante, de la fitorremediación, es decir, de la capacidad del material vegetal para depurar contaminantes del agua y del suelo y del aire. Entonces, tengan presente este concepto de matas ciliares porque lo van a encontrar muchísimo en la gran cantidad de documentos de restauración y de manejo de cuencas de nuestro continente, que pues son o andinas o selváticas, el caso de Brasil, que tienen universidades que publican muchísima información. Acá hay un ejemplo pues de la mata ciliares del nacimiento que protegen un radio, un área de 50 metros de radio, pues alrededor del eje central donde está el ojo de agua o el nacimiento, en la medida en que la sección del cauce, si es menor a 10 metros, propone una mata ciliar de 30 metros o un buffer ripario o un margen de protección de 30 metros. Cuando el cauce pues va incrementándose de 10 a 50 metros, la franja también va tomando mayor sección. Esto pues como vimos en la clase pasada me va a manejar los escorrimientos superficiales, me va a manejar escorrimientos subsuperficiales y los de base. Ya como vimos en la imagen anterior, de los nacimientos manejan un 50 metros. Esto no quiere decir que nosotros lo tomemos tal cual, pero sí nos da un orden de magnitud cuando a veces se manejan protecciones de 5 metros y se llena de árboles. Lo que les decía, esos árboles van a consumir agua en su crecimiento. Y más agua acá, pues va a ser menos agua que va a ir a los cauces. Aquí manejan 50 metros. Órdenes de magnitud básicamente. No quiere decir que sean 50 metros siempre. La misma gráfica que vimos acá, pero pues en una representación mucho más conceptual. Funciones ecológicas y servicios de las matas ciliares, de los buffers riparios o de los márgenes de protección. Me va a regular las precipitaciones. Vamos a tener una pérdida por intercepción y otra que va a escurrir lentamente, gota a gota, hasta llegar al flujo superficial. Vamos a manejar una infiltración de agua en los flujos subsuperficiales por las raíces y una percolación del movimiento del agua en el suelo por efecto de estas raíces que me va a tener flujos de base. Recordemos que los flujos superficiales duran minutos u horas, los flujos subsuperficiales duran días o semanas, inclusive meses, y los flujos de base pueden tomar décadas, siglos o milenios. Los buffers riparios, las matas ciliares o los márgenes de protección van a tener lo que les platicaba, un efecto de biorremediación en el sentido que me retienen pesticidas y excesos de nutrientes. Vamos a tener también una ganancia en biodiversidad en la cantidad de especies. Entre más pequeña sea, perdón, entre más grande sea el área del buffer ripario, pues voy a tener una mayor
ganancia en biodiversidad. Voy a tener un aporte de materia orgánica al suelo. Voy a manejar mejor la evapotranspiración y va a tener una reducción de la escorrentía superficial, como les platicaba. Aquí quiero que miren algo. En función de la conservación de especies, vamos a ver una acumulación de especies en diferentes secciones de margen de protección. Aquí tenemos una mayor a 50 metros, que es esta de triangulitos, en donde se ve que tenemos una mayor número de especies por la sección. Una franja de 0 a 10 metros, donde la curva ya decrece un poco. No voy a tener tanta número de especies por la sección de la margen de protección. Y una entre 10 y 50 metros, donde la curva también decrece. Pero pues no voy a tener una ganancia en acumulación de especies, en número de individuos, en gremios tróficos. Aquí en la mano derecha de la gráfica tenemos una tabla donde básicamente nos muestra en la medida en que se aumenta la sección, voy a tener mayores gremios tróficos y mayor número de individuos. ¿Sí? De insectívoros, mientras me dice que una franja de 10 manejo de 3.15 individuos, voy a tener 11.42 de insectívoros, de nectarívoros, en este caso de aves, de granívoros. Generalmente está hablando de aves, la presencia pues de aves, también de murciélagos. Y pues va a tener un mejor comportamiento de la biodiversidad en cuanto a mayor área y manejo de las coberturas, mayor diversidad de especies tenga dentro de esas secciones de protección o dentro de esos buffers riparios. Otro gráfico igual, el número de individuos, promedio de individuos va a incrementar entre mayor sea la sección y esto me va a generar ganancias en biodiversidad. Ahora bien, hay un elemento lo platicamos en monitoreo comunitario, el uso de especies bioindicadoras para pues tener una medición o una percepción de un indicador esperado en cuanto a calidad del agua, que es el manejo o la presencia de macroinvertebrados. Macroinvertebrados bentónicos. Bentónicos básicamente lo que quiere decir es que los pueda ver a simple vista. Estamos hablando de tamaños de 3 a 5 milímetros. Entre mayor sea la sección del margen hídrico que tenga, pues voy a tener un número mayor de estos macroinvertebrados que están asociados a calidad de agua. Yo no puedo andar haciendo todos los días ni en cada momento análisis de calidad de agua, o de pronto sí, si tengo el dinero suficiente para hacerlo, pero me va a ser mucho más económico que yo haga uso de especies bioindicadores. Cuando tengo en estos buffers riparios, en estas matas ciliares, en estos márgenes de protección, especies de rápido crecimiento, disponibilidad de material vegetal de diferentes especies y tengo el conocimiento de las mismas, puedo yo empezar a manejar elementos de fitorremediación. Entonces aquí nos hablan de 5 conceptos de fitoestabilización, que es la extracción del contaminante del suelo por la absorción de las plantas, la traslocación de esos elementos y la acumulación en los tejidos aéreos de la planta, en el tallo, en las ramas, en las hojas, en las flores. Básicamente la va a traslocar, asociado a metales y contaminantes orgánicos no volátiles. Hablo de fitoestabilización también por la disminución de la biodisponibilidad o toxicidad de contaminantes por su acumulación en raíces incorporados a la lignina, la parte dura de ese tronco, de esas raíces, o al humus, en los mismos elementos de la rizósfera. Básicamente eso se llama metales, a principales metales.
en fitovolatilización respecto a la absorción y traslocación y transformación de contaminantes volátiles a formas menos tóxicas por la planta para su liberación a la atmósfera, involucradas en su ciclo metabólico, contaminantes orgánicos, metales o metaloides. Fitodegradación, cuando hablo de la destrucción de contaminantes orgánicos por su metabolismo, transformación o mineralización en la planta, metales contaminantes orgánicos no volátiles. Y rizoremediación asociada a los sistemas radiculares, cuando el metabolismo o hay una capacidad aumentada en la estabilización del contaminante por efecto sinérgico de la absorción de la planta a los microorganismos en la rizosfera, principales asociados a contaminantes orgánicos. Esto para tener en cuenta en las estrategias de recuperación suelo-planta. No sé, hay el caso de Manila, en Filipinas, la ciudad de Manila, en el lago Manila. De ahí toman el agua para abastecer esa gran ciudad de Filipinas y ahí mismo llegan los residuos, las aguas residuales. También se utiliza para la generación de energía eléctrica. Y uno lo que ve es el manejo del buchón, que a veces es considerado en muchos sitios y no se maneja como una especie invasora, pero ellos hacen uso de esta oportunidad de tener el buchón como una fitorremediación y depuran el agua en una primera fase con la presencia de estas plántulas. Entonces, básicamente es como un contaminante orgánico o inorgánico puede ser transformado, metabolizado o acumulado en puntos específicos del sistema suelo-planta. Otras estrategias de uso común, árboles y arbustos dispersos en potrero, que me proporcionan refugio y sitios de descanso para la fauna silvestre, mejoran la conectividad del paisaje, regulan el microclima, propician bienes y provisión de alimentos, mejoran el ciclaje de nutrientes, incorporan biomasa al suelo, se utilizan especies nativas, ojalá de uso múltiple, para poder hacer uso de especies de algunos individuos para uso maderable o de la mayoría para usos no maderables. Mejoran el rendimiento de sistemas productivos pecuarios, porque me van a mejorar condiciones locales de sitio en microclimas y eso tiene un comportamiento pues en la etología del ganado que básicamente lo que va a representar es mayor rendimiento en leche y mayor rendimiento en carne. Ganancia en biodiversidad al incluir muchos individuos de diferentes especies. Voy a empezar a ver cómo en el tránsito de uno al otro por aves voy a tener una presencia de individuos con el pasar del tiempo. Voy a mejorar estos conectores y voy a empezar a conectar parches de vegetación con los otros. Okay. Otra de las estrategias de restauración es la erradicación de especies invasoras. En alguna de las oportunidades les platicaba a ustedes de la erradicación de retamo espinoso en áreas de ecosistemas de alta montaña y páramos. Básicamente erradicar una hectárea de retamo es muy complejo porque es una especie muy densa, muy tupida, muy apretada como se ve acá. Tiene espinas muy fuertes que pueden atravesar suelas de zapatos, atravesar los elementos de protección de guantes, de overoles, y esto complejiza su manejo y aumenta los costos. Erradicar una hectárea de retamo puede estar entre los 25 a 35 millones de pesos, y eso es mucho. El material residual o después de la eliminación mecánica es necesario hacerle un tratamiento, muchas veces se incinera o se somete a estrés químico para poder quitarle la capacidad de propagación de esas semillas, de germinación. Otra de las especies, pues el ojo de poeta, que en muchos ecosistemas es considerado una invasora, porque se desarrolla con un vigor superior al de otras especies, coloniza espacios y incrementa su competencia y le resta oportunidad a las especies que nosotros queremos establecer. La palma de aceite también es considerada por su magnitud, por su tipo de sistema productivo, una especie invasora, y muchas otras pues que están ya en las diferentes
resoluciones y documentos de ministerio. Pero básicamente lo que hace es quitar de esos sitios especies invasoras para propiciar una nueva ocupación con nuestros sistemas de tratamiento de especies nativas. Vamos a entrar ahora a algo que se llama sucesión asistida o nucleación. La nucleación tiene diferentes técnicas, generalmente se combinan, vamos a ver una a una, pero consiste en la formación de microhábitats en como núcleos facilitadores para la llegada de especies animales y vegetales. O sea, no es el punto fin al que queremos llegar, sino es un punto de partida dentro de un proceso sucesional que va a aumentar la probabilidad de la ocurrencia de interacciones específicas entre los diferentes sujetos o elementos del ciclo trófico. Busca una integración del paisaje con los elementos que los rodean, de la mancha de vegetación o del área que vamos a trabajar con la matriz que los rodea. Permite la formación de núcleos de regeneración de alta diversidad y promueve la formación de un banco de semillas en los sitios seleccionados. ¿Qué técnicas se utilizan? Las perchas artificiales, más o menos de 10 a 30 perchas por hectárea, la siembra directa con semillas, el establecimiento de plántulas de grupos funcionales en una distribución de grupos de Anderson, que ya lo vamos a ver, la transposición de suelo o incorporar suelo provenientes de otros sitios cercanos, suelos que tienen estados sucesionales parecidos o ideales o que nos sirven en la línea o en la trayectoria que trazamos nosotros, unas simulaciones de madrigueras o refugios artificiales para la fauna que va a transportar semillas, que va a generar procesos tróficos dentro del área. Otro proceso también conocido como la lluvia de semillas y la combinación de todas estas. Vamos a ver entonces rápidamente. La nucleación de perchas artificiales: se utilizan trozos de madera o estructuras de ramas, varas, bambú u otros materiales que sirven como estructura para que las aves perchen, se paren en ellas, duerman en ellas, o los murciélagos. Eso facilita que a través de sus excretas se trasladen las semillas o los fragmentos permanentes hacia los sitios que se desea restaurar. ¿Qué ventajas tiene? Tiene un bajo costo y es altamente eficiente. Se pueden hacer perchas en cruz, perchas secas en forma de ramas, perchas naturales, ramas secas simplemente, perchas vivas, que son postes con lianas plantadas en la base, perchas de cable aéreo, torres con lianas, postes apoyados el uno al otro en forma de pirámide con lianas en sus pies, torres de bambú, perchas de árbol muerto, básicamente cualquier estructura con los elementos locales que tengamos disponible u otros si tenemos disponibilidad de recursos para poder generar que el ave permanezca más tiempo en ese sitio y pueda con sus excretas o con el transporte en su plumaje de las semillas empieza a germinar, a generar condiciones de sitio locales para que yo pueda empezar a tener nuevas especies en estas zonas. La siembra directa con semillas. Esto es la introducción directa de semillas en el área a través de núcleos que permitan la regeneración asistida. Esto se da cuando existe un bajo potencial de lluvia de semillas, cuando hay presencia de pocos o ausencia de diseminadores, cuando es baja, cuando tenemos terrenos con una fisiografía o un relieve bien difícil de trabajar o suelos bastante disturbados. Se recomienda utilizar de 12 a 16 especies como mínimo, de 4 individuos por especie y que estén separados entre sí en esta distribución que tenemos aquí. Semillas de un individuo, 4 o 5 pues de esta especie, 4 o 5 de esta especie en grupitos, 4 o 5 de esta especie, para garantizar que en este cuadrito de 3 metros va a tener por lo menos un individuo de cada uno germinando y consolidándose en un estado maduro. Estas semillas se colectan en sitios aledaños y deben ser de especies heliófitas efímeras, de porte arbustivo y arbóreo principalmente para generar estratos, para activar los procesos de sucesión natural. Las semillas de estas especies a seleccionar deben presentar altos porcentajes de germinación, especies colonizadoras de rápido crecimiento, adaptables a condiciones de suelo,
con unas resistentes a la sequía y que puedan ofrecer atributos ecológicos a la fauna local. El establecimiento de grupos funcionales de Anderson es básicamente lo mismo que las semillas, pero con plántulas. Entonces, el material genético introducido se trata de mantener especies claves y llaves que permiten formar núcleos de regeneración de 5 individuos. Se recomienda una combinación de especies de los distintos grupos ecológicos por punto de siembra y se puede utilizar en máximo entre 5 o 9 grupos por hectárea. Los núcleos deben presentar una significativa variabilidad genética capaces de formar una población mínima viable de áreas de formación o combinarse entre sí. Cuando ustedes ven a veces en gráficas de restauración o en unas esquematizaciones mucho más artísticas, un individuo de una forma, otro de otra, y los ponen radiales o los ponen con diferentes estructuras, pero básicamente lo que se garantiza es tener mínimo 5 especies diferentes con diferentes estratos en un grupo pequeño. Y se utiliza más o menos 5 en un área de 100 metros. Transposición de suelo, esto no es más que llevar suelo de ecosistemas, puede ser el de referencia o que sirvan en la línea de trayectoria que yo estoy manejando. Y lo que hago es llevarme el pan de tierra al sitio donde yo quiero iniciar el proceso de restauración. Este pan de tierra o estos perfiles de suelo me van a tener la afofauna, banco seminal, micronutrientes y demás elementos. Lo que hago yo es llevármelo al otro sitio, en el bloquecito, en el pan de tierra. Entonces, consiste en obtener una capa superficial del horizonte orgánico del suelo de 5 a 10 centímetros compuesta por hojarasca, materia orgánica en descomposición y los microorganismos que lo conforman. El suelo se obtiene de sitios cercanos con estados intermedios de sucesión para potenciar la presencia de semillas o especies colonizadoras. El suelo debe ser depositado en los sitios seleccionados en huecos construidos para este propósito, aproximadamente de 40 por 40 y de 10 centímetros de profundidad, a razón de 8 sitios por hectárea en promedio, en un orden de magnitud. Voy a meterle ni 20 ni 15, claro, va a depender del tipo de suelo, pero algo normal, 8 sitios por hectárea, 10 sitios por hectárea, 6 sitios por hectárea, dependiendo del tierra. Refugios artificiales, esta es una actividad de mis favoritas, porque lo que yo hago es simular las madrigueras de especies, de roedores, de reptiles, de anfibios. Me van a habitar temporalmente estos sitios y me van a generar interacciones con los bosques. Voy a empezar a obtener aquí plantulitas, a mejorar la presencia de la fauna en mi área de restaurar, a mejorar los ciclos tróficos y las interacciones que se generan entre ellos. Y el uso es con materiales locales, ¿sí? con fragmentos adyacentes de madera, de piedras, de hojarasca. Básicamente, en un área de 100 metros, en un cuadrado de 100 metros por 100 metros, pues yo meto más o menos 5, 6 o 7 madrigueras dependiendo pues de la línea base que tenga, del análisis de población, si estoy trabajando con roedores, con reptiles, con anfibios, qué tipo de dispersores son y demás. Se utilizan generalmente cerca a sus propias dinámicas como los flujos de agua, a los parches de vegetación para generarles protección. Con esto las perchas y demás y los otros elementos mezclados pues voy a tener mejores resultados. Otro tema, la lluvia de semillas por transportación o búsqueda de otras fuentes. Cuando no tengo disponibilidad de semillas en mi zona, yo lo que hago es poner trampas, que no es más que una malla debajo de los árboles para que las semillas o los frutos caigan en esta malla y yo me llevo esas semillas al sitio de establecimiento de restauración. Entonces las semillas se pueden colectar en fragmentos aledaños a los sitios por restaurar, lo que sería una transposición o lluvia de semillas, o se colectan en otros sitios alternos que presentan un ecosistema muy similares al que se requiere. Eso se llamaría una introducción por lluvia de semillas. Puede venir de áreas vecinas de ecosistemas de referencia, lo cual promueve el flujo genético y facilita el proceso de sucesión. Y lo que se hace es colocar trampas y se establecen en otros sitios. Más o menos se colectan suficientes semillas para distribuirlas en los sitios deseados, no menos de 16 trampas por efecto de variabilidad genética. Entre más trampas tenga, más individuos, más especies diferentes voy a tener de diferentes individuos. Voy a ampliar la base genética, voy a disminuir
problemas de genética de endogamia y demás, pues entre más número de trampas tenga yo. Y lo que se hace también es una combinación de todas esas técnicas, de perchas, de siembra directa, de plántulas en grupos de Anderson, de transposición de suelos, de refugios artificiales, de lluvia de semillas, y de este conjunto de estrategias de nucleación me va a dar unos resultados altamente efectivos a un bajo costo. Y pues esta más o menos es una distribución de cuántos elementos o cuántas técnicas de esas de nucleación se utilizan para un área de 10 hectáreas, para que más o menos tengamos una aproximación a los costos y al orden de magnitud del esfuerzo que se requiere para este proceso de restauración. Enlaces de interés, por favor consúltelos, écheles una ojeada o descárguelos. De pronto en algún momento le van a servir en su ejercicio profesional o en su gestión de cuencas.